Bienvenidos a este grupo de crecimiento de la Iglesia. Estamos contentos de, a pesar de tanto calor, poder estar alrededor de la palabra. Y además empezamos la semana pasada una nueva serie que le hemos llamado Consejos para Incrédulos. Así que, como yo advertía a los hermanos ya el martes pasado, vamos a intentar que sea muy práctica esta serie y vamos a ver algunos aspectos importantes. Consejos para incrédulos. Como sabéis, la dinámica que tenemos es, vamos a ir leyendo textos de las Escrituras y compartiendo algunas cosas. En primer lugar, cuando nos planteamos seriamente ser obreros del Señor, es decir, compartir la palabra con otros para que puedan conocer a Cristo, para que sean salvos, en definitiva, estamos considerando que tienen que haber unas condiciones mínimas que hemos de tener en cuenta para esperar por lo menos unos resultados cuando estamos compartiendo el Evangelio con otras personas. Y esas condiciones, ahora lo repaso muy rápidamente, que lo estuvimos viendo el otro día. Pero, vamos a ver si esto funciona a la primera. No, ahora. Mirad, justamente, fijaos esta imagen, estamos hablando de compartir el Evangelio, y esta imagen que veis aquí es de una iglesia en otro país, concretamente en Colombia. Es una imagen que dice, ¿eres feo y pecador? Y dice, te ayudamos a que solo seas feo, para que también conozcas a Cristo. Es una manera muy, muy fuerte y simpática a través de este, ¿cómo se llama este personaje? Gollum. Así que, bueno, pues hay muchas maneras de llamar la atención de la gente a la hora de predicar el Evangelio. Pero nosotros queremos hacerlo, por supuesto, bien basado en la palabra del Señor. Así que, para hablar del Evangelio, para compartir a aquellos que son, decimos, incrédulos, que no creen, por lo menos el otro día hablamos de unos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, tengo que ver cuál es mi posición con Cristo. Realmente yo soy creyente, confío en Cristo. Mi vida es una vida limpia, es una vida realmente entregada al Señor. Soy consciente de la ruina espiritual total en la que está este mundo. ¿Puedes acompañar un momentito que parece que necesitan beber agua? Sí. La segunda o la tercera cuestión es esta, ¿no? Soy consciente de la situación espiritual en la que está este mundo, que es la que yo estaba antes, por supuesto. La cuarta cosa, la importancia de que si yo quiero compartir el Evangelio, tengo que amar a las personas a las cuales yo les quiero llevar el mensaje de salvación. Pásate por aquí, por favor. Gracias. Y en quinto lugar, hemos de conocer la palabra de Dios y practicarla en nuestras propias vidas. Decíamos ese texto tan conocido que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que es importante que nosotros, si queremos compartir la palabra, hemos de conocerla y hemos de practicarla en nuestra propia vida. Y si queremos también compartir el Evangelio, qué importante es orar y orar en el Espíritu Santo para que, como decía Pablo en Corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y poder del Espíritu. Bien, pues teniendo en cuenta estas condiciones mínimas, hoy vamos a ver algunos recursos, ideas, respuestas básicas para aquellas personas que no tienen interés o tienen poco interés en conocer o de su vida espiritual, conocer acerca algo de su vida espiritual
y mucho menos de conocer acerca de la salvación. Así que vamos a pensar un momento en varias cosas, pero como os dije el otro día, vamos a ser bien prácticos. Os voy a entregar una guía con todos los versículos que vamos a ver en esta tarde, ¿vale? Una guía con los versículos, iremos desarrollándolo, y también, si no tenéis bolígrafo, os puedo dejar un bolígrafo para que toméis las notas que creáis oportuno, ¿vale? Pero lo importante es ver un poco esta secuencia de puntos y de los versículos, textos bíblicos que vamos a estar considerando. ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas, hermanas? Hermano, pues venga, por favor, reparte, coger una hoja para cada uno. Repito, hoy vamos a hablar o vamos a pensar un poco en aquellas respuestas bíblicas que podemos dar a esas personas que no tienen interés por su propia vida espiritual y a lo mejor incluso no saben, no tienen ni idea de que necesitan ser salvas. ¿Sí? Si necesitáis un bolígrafo, se pueden prestar aquí, pasar bolígrafos. Y antes de empezar, probar bien los bolígrafos que funcionen. Mirad, la mayor parte, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la mayor parte de las personas con las que nos encontramos tienen poco interés o ningún interés en la vida espiritual. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Y mucho menos en lo que significa la salvación. No tienen ni idea siquiera de que necesitan ser salvas. Ante ellos, pues, podríamos tener una actitud de decir, bueno, pues, como no tienen interés, no vale la pena hablar con ellos. Podríamos tener esta actitud, ¿verdad? Y entonces dejamos de anunciar el Evangelio, porque como no tienen interés o no saben nada, ¿para qué hablarles? Y eso, desde luego, no sería para nada correcto. Es todo lo contrario. Tenemos que procurar, como mínimo, intentar de producir ese interés en sus vidas y siempre hacerlo a través de la palabra, no a través de mis ideas, de mis argumentos, de mi sabiduría, de mi experiencia como creyente, sino realmente a través de la palabra. No siempre va a ser posible que una persona que tiene poco interés o ninguno, pues esté dispuesta a escucharnos. Es posible que alguien de la familia o alguien conocido, con quien tenemos más confianza, es posible que con esa persona sí que podamos, pues, sostener una conversación y presentar el Evangelio de una manera lo más clara posible. Tampoco se trata de llenar de versículos a la otra persona, ¿verdad? Porque muchos versículos desorientan, confunden y no tienen la misma importancia que pueda tener para nosotros. Por eso, a veces, con el primer versículo que vamos a ver, es un versículo tan clave que puede ser que ya despierte algo de ese interés que parece ser que no tenga. A veces también ocurre que la persona no está dispuesta a estar hablando mucho tiempo con nosotros. Así que hemos de ser sabios, hemos de ser prudentes, no necesariamente soltar, explicar todos los puntos para que sepa exactamente cómo llegar a ser salvo, pero por lo menos dejar que la palabra de Dios penetre y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Así que
un poco teniendo estas cosas, yo diría incluso que tengamos la libertad, yo no sé si alguno de vosotros lo ha hecho alguna vez, pero cuando estás hablando con otra persona, como tú eres un obrero, una obrera del Señor, todos juntos hablamos del Señor, cuando lo hacemos con esa persona, tengamos la libertad y la confianza de decirle, mira, voy a orar para que el Señor, esta palabra que te estoy compartiendo, entre en tu corazón. ¿Sí? ¿Lo habéis hecho alguna vez eso? ¿Lo habéis hecho? Venga, ánimo, hacedlo. Con la persona con la que estás hablando acerca del Evangelio, decirle, mira, voy a orar a Dios para que esta palabra entre en tu corazón. Y no necesariamente hacerlo en ese momento, pero que la persona escuche en varias ocasiones que tú estás preocupada espiritualmente por la vida de la otra persona. Bien, vamos pues a ver esto que os he entregado ahora, este esquema. Como veréis aquí hay 6 puntos. Hay esta frase, mirad, también lo he encontrado en las redes sociales. Dice, muchas veces la muerte no da tiempo ni para cerrar los ojos, mucho menos para pedir perdón y arrepentirse. Antes de que llegue ese momento que no sabes cuándo va a llegar, pues por eso tenemos la pasión de compartir el Evangelio a las personas, para que antes de que llegue esa realidad que nos va a llegar a todos, pues tengan la oportunidad de acudir al Señor, pedirle perdón y arrepentirse. Bien, pues vamos a ver entonces estos puntos. Cómo tratar con personas que no tienen ningún interés por su vida espiritual, ni siquiera tienen idea acerca de la salvación. En primer lugar, lo que queremos presentarles es la realidad del pecado. La realidad del pecado. ¿Lo veis? Primer punto. Vamos a ver estos rápidamente, esta tarde, estos 6 puntos. 6 puntos que los podrás usar, yo te animo a que los guardes bien, que los repases tranquilamente y podemos en cualquier momento sacarlos, repasarlos. No son todos los textos más importantes, son algunos textos que nos pueden ayudar a tener esa conversación con esa persona. ¿Sí? En primer lugar, la realidad del pecado. Se puede iniciar una conversación haciendo una pregunta parecida a esta. ¿Cuál crees, la primera pregunta que puedes hacer, cuál crees que es el mayor pecado que un hombre puede cometer? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál crees tú que es el mayor pecado que una persona puede cometer? Si no fueras creyente, ¿qué dirías? Por ejemplo, venga, va. Un asesinato. Podría ser. Venga, empezamos a pensar y a hablar. Sí. Muy bien. Eso podría ser el mayor pecado, deshonrar, hacer una deshonra a una familia, a tus padres. Las personas, cuando hacemos una pregunta parecida a esta, pueden decir cualquier cosa y todas son importantes, todas pueden ser muy válidas. Pero entonces presentamos este texto de la palabra y les decimos, por ejemplo, este texto bien conocido. Mira lo que dice Jesús cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento. Y entonces podemos acudir a este versículo tan conocido por nosotros, no por las personas, pero sí por nosotros, de este versículo que dice, lo tenéis por ahí, yo voy a pedir que me ayudéis leyendo también. Vamos a leer unos cuantos versículos, tenemos que ser ágiles. ¿Alguien lo tiene? Pues léelo. Mateo capítulo 22, versículos 27
Hay 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Veis que en las notas que os he pasado aparecen unos versículos y aparece una pregunta, ¿vale? Es una orientación. Por ejemplo, después de leer esta pregunta, este texto, este versículo, puedes preguntarle a la persona: ¿has puesto a Dios en primer lugar en todas las áreas de tu vida? Mira lo que dice Jesús: amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Bueno, ese sería el segundo mandamiento, pero el primero es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Has puesto a Dios, podemos hacer esta pregunta, en primer lugar en todas las áreas de tu vida? Por supuesto que las respuestas, bueno, tú sí, pero el que no es creyente, no dirá que sí. Seguramente dirá, a lo mejor para quedar bien, dice que sí. ¿Ya? Bueno, pero estamos presentando, yo quiero que nos imaginemos en esta tarde que también estamos hablando con personas que no es cristiana, que no es creyente, ¿no? Entonces le lanzamos esta pregunta y muchas veces la respuesta es que, pues no. No he puesto a Dios en primer lugar en mi vida. El propósito principal de este pasaje que hemos leído es llevar a la persona que no tiene ningún interés a empezar a pensar que Dios está pidiendo que ocupe el primer lugar. Estamos en ese proceso. Dice otro texto que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Romanos 14, 31, ¿verdad? Cada uno dará cuenta de sí. Por lo tanto, tú tendrás que dar cuenta, le decimos a la persona, tú tendrás que dar cuenta delante de Dios de si le amas o lo ocupa el primer lugar. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? El cumplimiento, pues, del mandato de Dios nos lleva a esta realidad. Tendremos que darle cuentas de nuestra vida a Dios. Por eso podemos preguntar, oye, ¿estás preparado para hacerlo? ¿Estás preparado para darle cuentas a Dios? ¿Me vais siguiendo? Tenemos un poco que imaginarnos esta situación en la que estamos hablando con otra persona que no es creyente. Entonces mostremos que hay una terrible consecuencia de la realidad del pecado. Dice Romanos 6:23. ¿Qué? Romanos 6:23. Sí, que era 14:21. No, era anterior. Romanos 6:23. Si lo podéis leer, por favor, ahora, Joan. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y aquí podemos explicar el significado de la muerte física que todos padeceremos si el Señor no viene antes y nos lleva a los creyentes. La diferencia que hay entre la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. No es cuestión de enrollarse demasiado con esto, pero realmente son tres conceptos muy importantes: lo que es la muerte física, la muerte espiritual es en la que estábamos los creyentes antes y la que está todo el mundo, y luego la muerte eterna es una vez que uno
muere y es delante del juicio de Dios si no ha aceptado a Cristo, como luego veremos, por toda la eternidad, separado y alejado de Dios. Frente a esta paga, la paga del pecado es muerte, recordamos la segunda parte del versículo. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo que hemos leído? ¿Qué dice aquí? Dice, la segunda parte, el regalo de Dios es vida eterna. Así que, ojo, cuidado. Podemos decir a la persona, sí, la paga del pecado es muerte, pero hay la posibilidad de tener vida eterna. Es un don. ¿Cuál quieres escoger? Sería la pregunta. ¿Cuál prefieres tú? ¿Esa paga de la muerte o la vida eterna? Bueno, pero estamos poniendo delante de la persona ideas que a lo mejor nunca antes han pensado. Y lo estamos haciendo a través de la palabra. Otro versículo que declara las terribles consecuencias que el propio Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Quién lo tienes? Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto te digo, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bien, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y sobre esto podemos preguntarle si no quiere ser librado de esa esclavitud, de eso que le ata, que le lleva a una conducta que le produce más problemas que otra cosa. Vale, de una manera muy simple, por lo menos, ya hemos presentado un poco la realidad del pecado. Ahora, ¿en qué consiste realmente el problema? Vale, esa es la situación en la que están todas las personas y estábamos nosotros también. ¿Cuál es el problema? El problema tenemos de no creer en Jesucristo. Vamos, ¿en qué consiste? Estamos hablando de compartir el Evangelio con personas que no creen, que no tienen interés, que no saben, que no conocen. Entonces, les estamos presentando el problema espiritual y el problema mayor es no creer en Jesucristo. Así que, por ejemplo, el no creer en Jesucristo trae consecuencias espantosas. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Sí? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Lo lee, Luda? El que en él cree no se condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces podemos hacer preguntas. ¿Cuántos de los que no creen en Jesús ya han sido condenados? Por ejemplo, ¿cuántos de los que no creen en Jesús han sido condenados? ¿Cuántos? Todos, por supuesto. ¿Y por qué son condenados? Porque no creen, es lo que dice la Escritura. El no creer en Jesucristo comporta condenación, ¿verdad? En cambio, tenemos la posibilidad de recibir
la revelación completa de Dios, porque dice que Jesús es la luz que vino a este mundo. Si antes no sabías nada, si antes no entendías nada, tienes la posibilidad de creer en Jesús y la revelación de Jesús, Dios, Jesús, que es la luz del mundo, puede ser la luz en tu vida y ser rescatado de la condenación. Por eso podemos usar también este pasaje que, precisamente hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, Jesús revela cómo el pecado toma conciencia en los que en Él no quieren creer. Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, decía estas palabras, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús mismo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Así que qué importante es el creer en Jesucristo. Porque si no crees, entonces hay unas terribles consecuencias y precisamente lo que el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo, es que tú creas en Cristo. Así que la pregunta clave es, ¿cuál es, puedes leer por favor la pregunta, cuál es el pecado principal a la vista de Dios? Al final, lo veis aquí al final de las notas. ¿Cuál es el pecado principal a la vista de Dios? No creer en Jesucristo. Todo esto puede chocar en la mente de las personas que no son cristianas, que no son creyentes. Les estamos confrontando, hacerlo con amor, con mucho amor, esto ya lo estamos diciendo, ¿no? Y con tranquilidad, pero es un poner un espejo delante muy importante, muy importante. ¿Cuál es el pecado principal a la vista de Dios? No creer. La incredulidad. De esto estamos hablando. Iremos hablando esta pequeña serie que tendremos estos días. Consejos a los incrédulos. La incredulidad en Jesucristo. ¿Y por qué es la incredulidad en Jesucristo el pecado principal a la vista de Dios? ¿Por qué es el pecado principal? Es el rechazo de la obra de Dios, tanto en la venida de su Hijo como en la obra en la cruz del Calvario. Claramente, esa decisión deliberada de rechazar trae consecuencias terribles para la eternidad de cualquier persona. Rechazar significa quedarse en las tinieblas antes que ir a la luz. Rechazar significa manifestar o quedarse con el odio antes que con el amor de Dios. Por lo tanto, no creer en Jesucristo y en su obra en la cruz tiene esas terribles consecuencias. Bueno, ¿me vais siguiendo? ¿Sí? Primer punto ha sido... ¿Cuál ha sido el primer punto? ¿Puedes abrir, por favor? Así, del todo. Gracias. No hay nada como tener a tu esposa aquí al lado que te ayuda. Gracias. El primero es la realidad del pecado. El segundo, el problema terrible de no creer en Jesucristo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa incredulidad? Vamos al tercer punto. Hay un principio bíblico que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que hay algo que Dios requiere, pide, solicita de todo ser humano, no importa de qué país, de qué lugar, ni de la historia personal de cada uno. Dios está pidiendo fe, porque sin fe es imposible que tú le agrades a Dios. Sin creer, sin esa creencia, Dios no se agrada.
No importa lo que hagas, no importa tu esfuerzo, no importa tu sabiduría, tus conocimientos. La fe es imprescindible para agradar a Dios. Y de nuevo Jesús lo deja bien claro. Esto lo hemos... No sé si aquí tengo un error. A ver, por la parte de atrás. No, es volver otra vez al mismo texto de cuando Él venga convencerá al mundo de pecado por cuanto, dice, de justicia y juicio, de pecado por cuanto no cree en mí. Claro, lo que sí que ocurre es que si no crees en Jesucristo, eso va a traer terribles consecuencias. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que si no crees en Jesucristo, morirás en tus pecados teniendo consecuencias eternas. Seguramente, le podemos decir a la persona, seguramente no sabrás que Jesucristo regresará un día. Ni lo has oído nunca a lo mejor, le podemos decir a la persona. Es que ni te has enterado, no lo sabes, es normal, es lógico, no lo has leído. Dice que Jesucristo, cuando regrese, para aquellos que no quisieron creer, habrá un castigo eterno que será estar alejados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y así lo describe el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. ¿Lo podéis leer, por favor? 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 9. Sí. ¿Lo tenéis? 2 Tesalonicenses es un pasaje que nos habla del regreso de Jesucristo y de las consecuencias. ¿Sí? ¿Lo tienes tú? Sí. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, sigue diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pregunta es, ¿quién es el que, por lo tanto, ha de ser castigado o será castigado, según este pasaje? Explicar un poquito más, según lo que, porque tú, si le estás leyendo este versículo a la otra persona, le vas a hacer esta pregunta: oye, ¿quién es el que, por lo tanto, va a ser castigado? ¿Va a recibir un castigo de parte de Dios cuando venga Jesucristo? ¿Quién? Dice, a los que no conocieron, estoy leyendo el texto, los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro pasaje, también hablando del futuro, un pasaje bien fuerte, que está en Apocalipsis. Lo tenéis aquí también, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Está al final de la Biblia, le podemos compartir a la persona. Mira lo que dice al final de la Biblia, cuando habla precisamente del juicio, hay estas palabras. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, esto es, este pasaje es un pasaje tremendo y terrible, donde vemos
cuál va a ser el resultado final para aquellas personas que rechazan, que no quieren creer. Y dice también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la perspectiva, podemos decir, para la persona que le estamos presentando, de una manera sencilla pero lógica, de la situación espiritual en la que está, aunque no lo sabe, y ojo, que el Espíritu Santo puede obrar en esos momentos. A lo mejor lo ha hecho incluso antes y ya está trabajando, o ha estado trabajando antes siquiera que nosotros hemos empezado a hablar con esa persona. Porque hay algo que se da cuenta que no está funcionando bien en su vida, que hay un vacío, etc. Y cuando estamos compartiendo estos textos, estamos abriendo la mente, el corazón de esa persona y ver su situación espiritual en la que se encuentran. Pero bueno, vamos al punto 4. El punto 4. Y es que hay la posibilidad de una salvación, pero no puede descuidarse. Ante toda esta trágica situación, existe la posibilidad de salvarse. Existe la posibilidad de una salvación ofrecida por Cristo. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Quién lo tiene ahora? Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Puede ser una pregunta que le podamos hacer. ¿Qué es lo primero que hemos de hacer? No descuidar esa salvación. Si te regalan, imagínate que alguien, un conocido o un desconocido, te hace un regalo muy grande, ¿lo vas a descuidar, lo vas a despreciar, lo vas a rechazar? No, es que eso es demasiado para mí. O es que a mí no me corresponde ese regalo. No, Dios ha preparado un regalo, que es la salvación, para que no lo despreciemos, no descuidemos la salvación tan grande. Dios ha provisto salvación, ¿y a qué precio? A precio muy caro, ¿no? A precio muy caro. Lo único que hay que hacer para ser salvo es aceptar esa salvación, aceptar ese regalo, porque no hay ninguna otra manera para ser salvo si no es aceptando el regalo de la salvación. Ya el perdón de los pecados fue anunciado y realizado por medio de Jesucristo, y para obtener esa salvación lo único que hay que hacer es creer. Lo único que hay que hacer es creer en lo que Dios ha hecho, es creer a Dios, creer en Jesucristo. Jesús lo expresó de una manera muy clara. Este es uno de los textos que tenemos más claros acerca del propio Señor Jesús, que dijo estas palabras. ¿Lo puedes leer, por favor? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Por cierto, el capítulo 3 de Juan, solamente con ese capítulo 3 ya es toda una presentación del Evangelio, que nos habla de... Bueno, ya veremos luego. ¿Sí? ¿Lo lees? ¿Tú misma? ¿Sí? ¿Tienes? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la pregunta bien clara es, ¿qué recibe todo aquel que cree en Jesucristo? La vida eterna. La vida eterna. Decimos en castellano, más claro el agua, ¿no? Más claro el agua. El que cree en Jesucristo
recibe vida eterna. Y eso es un choque en las personas que antes no habían pensado, ni lo sabían, ni tenían interés. Es algo totalmente revolucionario, es algo muy radical. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe la vida eterna. Pero ¿qué ocurre con el que lo rehúsa, con el que lo rechaza? No verá la vida eterna. Y el juicio de Dios recaerá sobre él, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Yo sé que estas cosas las sabéis, ¿verdad que las sabemos? Pero pongámoslas un poquito en orden y hay estos textos, hay otros pasajes, otros textos de la Escritura, pero eso nos ayuda a saber cómo presentar el Evangelio a esas personas que no tienen ningún interés ni saben nada. Hay algo importantísimo, es el amor maravilloso de Dios. Este amor maravilloso de Dios es lo que nos da respuesta a tantas dudas, tanta realidad de muerte espiritual. Esa salvación solo fue posible por algo que solamente Dios podía mostrar y ejecutar, y era a través de su amor, Es su amor por el incrédulo. Tú eres un incrédulo, pero Dios te ama. Tú eres pecador como yo, pero Dios te ama como Dios me ama a mí. Y mostrar ese amor de Dios hacia la persona. El amor de Dios ha sido y es el gran motor para la salvación. Y aquí tenemos nuestro versículo que yo creo que lo sabemos de memoria, y si no lo sabemos lo podemos aprender. Porque repetimos todos juntos este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es el gran versículo, el gran texto que nos habla precisamente del amor de Dios, del sacrificio de Jesucristo y del regalo de la vida eterna que hay a través de Cristo, ¿verdad? Precioso. Así que el sacrificio de Cristo es la expresión del amor de Dios para darnos la salvación de la que estamos hablando todo el tiempo. Por medio de creer en esta verdad, podemos recibir vida eterna y estar siempre en la presencia de Dios. La pregunta: ¿estás dispuesto a recibir el amor de Dios? ¿Estás dispuesta a recibir el amor de Dios? ¿Estás dispuesta a recibir el regalo de la salvación? Preguntémoslo de una manera muy clara, como yo lo estoy haciendo ahora a nosotros y a aquellos que nos siguen desde la distancia. ¿Estás dispuesta a recibir el amor de Dios y el regalo de la salvación? Podemos pensar en algunos textos que nos recuerdan lo que implicó ese amor, como este que leemos en Isaías capítulo 53, versículo 5. 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías lo expresó así. Mas él, ¿lo tienes tú? Sí, léelo, por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue adelante, por favor. Sigue leyendo un poco más. Todos nosotros nos Y el descarriamos. castigo, no. Ah, perdón. Sí, lo había terminado. Sí, verdad. Perdona. Pues puedes volverlo a leer para que se me quede. Vale. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos todos curados. Y el apóstol Nosotros, Pedro, claro. hablando también de nuevo sobre el sacrificio de Cristo, escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él también, haciendo un poco de memoria de la obra de Cristo, dice estas palabras. ¿Lo tiene Luda? ¿O sí? ¿No? Aquí lo tienes. Bien. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó nuestros pecados ahí en la cruz. Él fue molido, Él fue apaleado y Él sufrió la muerte por nuestros pecados, para que ahora, dice Pedro, decía, para que vivamos a la justicia, y gracias a su muerte ahora nosotros somos, dice, sanados, salvos. Así que hemos estado mirando muy rápidamente el amor de Dios. Hemos estado viendo cómo gracias a ese amor puede cambiar tu vida personal, la vida personal de cualquier persona que realmente se da cuenta de que si no ha creído en Cristo, está condenado y que hay la posibilidad de ser salvo y tener vida eterna, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Ahora, esto que es una manera más, hay muchas maneras y veremos también en los próximos días otros puntos en función de diferentes tipos de personas, pero no olvidemos nunca que el Espíritu Santo es el que hace la obra de convencer a la persona. Nosotros exponemos la palabra, presentamos aquellas cosas que creemos que son básicas, importantes, fundamentales, pero quien obra en el corazón de la persona no es nuestras buenas ni bonitas palabras, sino es Dios obrando de una manera directa, como lo hizo en mi vida, como lo he hecho en vuestra vida en todo este tiempo. Así que os ha dado algunas ideas este planteamiento, este esquema. 5 puntos. La realidad del pecado, el problema de no creer en Jesucristo, las consecuencias de la incredulidad, la salvación no puede, no debe descuidarse, pero tenemos el amor maravilloso de Dios que nos da la opción de ser salvos. Yo os animo a que esto lo guardéis en vuestras Biblias o en casa, que os hagáis, yo diré incluso que os hagáis una ficha, una chuleta, como decimos, y se puede poner de una manera más fácil que simplemente una hoja como es en este caso, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que queráis aportar? Mucha gente para exponerlo. ¿Qué? Mucha gente para exponerlo. ¿Qué quiere decir mucha gente? Las oportunidades para hablar con Que hay gente. muchas. No. ¿Qué queremos exponer? Pues que tengamos muchas oportunidades para exponerlo. Que tengamos muchas oportunidades. Entonces eso dependerá de la voluntad, de querer compartir las buenas noticias con esas personas, que es la gran mayoría, ¿eh? La gran mayoría ni saben ni tienen interés en las cosas espirituales. Y hay palabras que para los más veteranos como yo, pues eran habituales hace años, pero ahora ni siquiera se escuchan, no, hablar de salvación, de pecado. Yo creo que... Usar el micro, por favor. Yo creo que hay cierto temor, diría yo, a compartir, no al rechazo o al ridículo. Creo que eso es una. Y la otra manera es cómo lo compartimos. Y esto, pues, a mí personalmente me hace como de guía.
la verdad, porque Sí, a es veces una quiere ley más. hablar y como le comparto, ¿qué le digo, no? Bueno, ellos saben de mi fe, pero ¿cómo les pongo sobre la realidad de su vida, no? ¿A qué están expuestos? Si mañana Dios no quiera les pasa algo, ¿no? Claro, Entonces falta... sí. Esto en una conversación normal puede durar mucho rato. ¿Y quién está dispuesto a pasarse una hora tranquilamente hablando de estas cosas? No es normal. Ojalá que en un ambiente tranquilo y pacífico pues se puedan hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero por lo menos que si surge esta oportunidad o tú la buscas esta oportunidad y hay 10 minutos, 15 minutos, algo de esto lo puedas sacar. Si puedes empezar con ese primer versículo, ¿cuál era el primer versículo más? El primer mandamiento, a tu Dios. Y amarás a Dios. No, el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo. Pero si a través de un versículo como este sabemos hacer las preguntas oportunas para que la otra persona responda, piense y responda, nos puede dar conversación. Que no soy no pongo el play y y suelto el rollo, sino que lanzo la palabra, un versículo, y hago la pregunta para que la otra persona piense. Aunque diga una tontería, aunque lo que va a decir va a ser una barbaridad, pero empiezas a hacerle pensar. Yo creo que también has mencionado una cosa que es importante, que todos sabemos que es importante, que es el orar. El orar, ¿no? Porque a mí me sucedió cuando pasó con una hija de mi jefe, ¿no? Que, bueno, se dijo que era un tumor, que no. Y yo le dije, oraré por ella, ¿no? Y cuando salió me dio las gracias. Y no sé, como el Señor de cierta manera obra, ¿no? O sea, me dio las gracias y yo realmente hice nada, solo oré, no hice nada más. El Señor Desde luego era una locura que tú le digas a una persona que no es cristiana, que no es creyente, que vas a estar orando, y no es que ni siquiera te lo ha pedido, pero le digas que yo voy a estar hablando con Dios para que ayude a tu hija en este caso. Eso es una locura, pero eso también despierta por lo menos un respeto hacia ti, que eres una persona que tiene en cuenta a Dios y que en otro momento habrá quizá otra oportunidad de que le hables del Señor en algo muy concreto, como preguntarle, ¿estás seguro que si mueres vas a ir con Dios? Sí. No sé, ¿vale? Esa es la idea, ¿sí? Es encontrar lo que tú has dicho, encontrar las preguntas adecuadas para después poder exponer. Pero que esas preguntas estén basadas primero en soltar un texto. Vale. Un texto bíblico. Porque no lo conocen, no conocen nada. Claro. ¿Vale? Claro. Por eso digo yo de llevar las chuletas. Todo eso... Hombre, se lo tenemos memorizado mucho mejor, ¿no? No, todo eso rápido, ¿no? Porque claro, no van a estar ahí, por eso requiere de tiempo, tienes que ser muy conciso y muy práctico, ¿no? A la hora de El exponer. próximo día podemos hacer ejercicios. Podemos. Le dice a alguna persona Pero, que voy a orar. ¿Puedes empezar otra vez? Exacto. Que me lleva de... No, todavía Que es no. curioso, a veces, cuando has tenido la oportunidad porque te cuenta el problema que tiene con el hijo, con lo que sea, y tú le dices, oraré por ti, no rechazan en la oración. Sí. Y yo en eso sí que me he encontrado, ¿no? No Ajá, la rechazan. ya. Creen o no creen, pero no rechazan que tú puedas orar por él, porque es la necesidad de que alguien pueda ayudar. ¿Entiendes? Muy bien. Dicen que no creen, pero tienen esa... Muy bien. Y, Bueno. aunque sean incrédulos, en el último momento que se ven apurados de ciertas cosas, nombran a Dios. No creen, no quieren saber, pero cuando se encuentra en situación, aquello, Sí. no digo de vida y muerte, pero difícil, Bueno, ponen a Dios. Entonces, Sí. por algo será. sí. Bueno, Bien, pues hasta aquí seguimos hemos dado el segundo tema de esta miniserie. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?